La ciudad de Nueva York nunca dejaba de moverse. Siempre había algo en el aire que parecía hacerla vibrar. El ruido incesante de los autos, el bullicio de las multitudes que se desplazaban por las aceras, las luces de neón parpadeando en cada esquina, creando una atmósfera que no dejaba lugar al descanso. Sofía Hernández, una mujer de apariencia impecable, caminaba por esas mismas calles, inmersa en un mundo que a primera vista parecía perfecto. Su vida, rodeada de lujos y comodidades, era una burbuja de éxito, poder y riqueza. Vivía en un penthouse en el Upper East Side, un lugar que se erguía con orgullo sobre la ciudad como un monumento al triunfo personal. Desde su ventana, Sofía podía ver el ajetreo de la ciudad, las luces titilando en la distancia y las sombras que danzaban por las calles como reflejos de las vidas que se cruzaban bajo la mirada indiferente del rascacielos. Sofía, a sus 45 años, había alcanzado todo lo que cualquier persona podría desear. Era una mujer millonaria, propietaria de una de las empresas más exitosas de la ciudad, especializada en bienes raíces de lujo. Había trabajado incansablemente durante más de 2 décadas para llegar a ese lugar. Desde joven, había demostrado una ambición feroz, una determinación que la había llevado a construir un imperio desde cero. Nadie podría negar que su éxito era el resultado de su incansable esfuerzo y su habilidad para tomar decisiones frías y calculadoras. Había superado desafíos, atravesado traiciones y luchado contra los elementos que intentaban derribarla. Pero, a pesar de todo eso, había algo que nunca había podido alcanzar: la felicidad. Sofía vivía rodeada de cosas materiales, pero su alma se encontraba vacía. La soledad había sido su constante compañera durante los últimos años. En su mundo lleno de poder y control, los lazos humanos se habían ido desvaneciendo poco a poco. Había tenido matrimonios fallidos, relaciones rotas y amistades que se disolvieron ante la imparable fuerza de su dedicación al trabajo. La soledad era su mayor enemigo. Pero aún así, ella prefería estar sola que arriesgarse a abrir su corazón nuevamente. Y se ganares a abrir su corazón nuevamente. Ningún lujo, ni siquiera el hecho de que su nombre estuviera en las listas de las mujeres más influyentes del país, le traía paz. Sin embargo, la verdadera razón de su tristeza no radicaba en las relaciones rotas o en su vida vacía. Sofía llevaba dentro de sí una enfermedad terminal que había sido diagnosticada años atrás. Al principio, los médicos le dieron esperanzas. Le dijeron que podría vivir algunos años más con tratamiento y que tal vez encontrarían una cura. Pero con el paso del tiempo, los pronósticos se volvieron cada vez más oscuros y Sofía comenzó a perder la esperanza. Nadie lo sabía, ni siquiera sus empleados, amigos o familiares. Ella no les había contado la verdad. Se había refugiado en su fortaleza de dinero y poder, pretendiendo que todo seguía igual. Pero en lo más profundo de su ser, sentía la carga de la enfermedad, esa pesada sombra que no podía sacudirse. Fue en un día lluvioso de otoño cuando todo cambió. Sofía salió a caminar por las calles del centro, una costumbre que había adoptado para escapar de la frialdad de su penthouse. A menudo, en estos paseos solitarios, se perdía en sus pensamientos, buscando algún tipo de consuelo entre las personas que caminaban por la ciudad, aunque sabía que ninguno de ellos podría llenar el vacío en su interior. La lluvia golpeaba las ventanas de las tiendas y los edificios, creando una atmósfera sombría que parecía coincidir con sus sentimientos de desesperanza. Las personas corrían bajo sus paraguas, buscando refugio, y Sofía se movía entre ellas, invisible y distante. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado, mientras su mente viajaba a los rincones más oscuros de sus pensamientos. ¿De qué le servía todo su dinero si estaba sola? ¿De qué servía su éxito si su tiempo en este mundo se desvanecía lentamente? Fue entonces cuando lo vio. En una esquina de la acera, cerca de una tienda cerrada, un niño estaba sentado en el suelo, con las piernas abrazadas a su pecho. Llevaba una camisa rota y unos pantalones rasgados que apenas cubrían sus piernas. Su rostro estaba sucio, y su cabello revuelto, como si hubiera estado viviendo en la calle durante días. No era un niño más entre la multitud, no era una figura perdida en la masa. Este niño, con su mirada perdida y su postura encorvada, llamó la atención de Sofía de una manera que no podía explicarse. Algo en él la detuvo en seco. El niño no estaba pidiendo limosna ni mendigando. No había carteles ni palabras escritas en un pedazo de cartón,
que le indicaran que necesitaba ayuda. Solo estaba allí, sentado en el suelo, con una mirada que transmitía algo que Sofía no podía identificar. Era una mezcla de tristeza, pero también de esperanza, una esperanza que parecía tan pura, tan inocente, que hizo que algo se agitara en el corazón de Sofía. En su rostro se reflejaba la dureza de la vida en las calles, pero también había algo más. Había una especie de resiliencia, un brillo en sus ojos que Sofía no había visto en años, uno que le recordaba a su propia juventud, a esa época en la que todavía creía que podía cambiar el mundo. Sofía se detuvo frente a él. Durante un par de segundos, ninguno de los dos dijo nada. Ella lo miró, y él levantó la cabeza lentamente, como si se hubiera dado cuenta de que alguien lo observaba. En ese instante, la multitud pareció desvanecerse. El bullicio de la ciudad, el ruido de los autos, el viento que soplaba entre las calles, todo desapareció. Solo quedaba ella, parada frente a ese niño. Algo dentro de Sofía cambió, como si una puerta se hubiera abierto en su corazón, una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. El niño la miró por un momento, desconcertado, como si no pudiera entender por qué alguien como ella le estuviera hablando. Miguel, dijo finalmente, con voz baja y vacía, como si las palabras le costaran. Sofía agachó la cabeza y lo miró a los ojos, esos ojos que reflejaban algo más allá de la miseria de la calle. Había algo en ellos que tocó un rincón profundo de su alma. Por un momento, olvidó todo, su enfermedad, su soledad, su vida vacía. Solo había algo que la mantenía anclada en ese instante, una conexión silenciosa que no podía ser explicada con palabras. Era como si, por un momento, el niño la hubiera sacado de la burbuja de su existencia y la hubiera colocado en un mundo completamente distinto. Uno lleno de simplicidad y verdad. «Miguel», repitió Sofía, su voz temblorosa, «¿te gustaría pasar el día conmigo?». El niño la miró sorprendido, sin entender completamente su propuesta. Sin embargo, algo en su mirada cambió, y aceptó sin hablar, solo asintiendo con la cabeza. Sofía no sabía por qué había hecho esa pregunta. Tal vez había sido un impulso momentáneo. Tal vez un deseo de encontrar algo que le faltaba. Lo que sí sabía era que en ese instante había algo en ese niño que le ofrecía una oportunidad de redención, un rayo de luz en la oscuridad que la envolvía. Algo dentro de ella había cambiado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Y así comenzó, de manera inesperada y sin aviso, una historia que cambiaría las vidas de ambos para siempre. Miguel había nacido en un rincón olvidado de la ciudad, en uno de esos barrios que nunca veían el sol y donde las risas de los niños nunca resonaban. Su infancia había sido un caos de imágenes borrosas y sonidos apagados, en su mayoría asociados con el hambre y el frío. No recordaba a sus padres con claridad. Solo sabía que su madre, una mujer de ojos tristes y manos arrugadas, lo había cuidado hasta que desapareció, llevándose consigo el poco amor que él había conocido. Su padre, un hombre de carácter áspero, había dejado de aparecer en la vida de Miguel cuando apenas tenía 3 años. La memoria de él se desvaneció entre los gritos y las peleas que llenaban la casa cuando él estaba allí. Aquellos primeros años fueron un rompecabezas que Miguel no lograba armar, pero lo que sí recordaba era que, desde que pudo entender la vida, nunca más volvió a ver a ninguno de ellos. La policía nunca pudo encontrar a sus padres, y el niño fue dejado a su suerte, perdido en un sistema que parecía haberlo olvidado. Fue a parar a un orfanato, donde las reglas no se basaban en la protección o el amor, sino en la supervivencia. O es ya su primado, a la oportunidad había la inclusiva misión, el cono del mieso, pelida para contra o a la supervivencia. Allí, los niños se peleaban por la comida, por un lugar bajo una manta, por la atención de los adultos, que a menudo estaban más interesados en sus propios problemas que en el bienestar de los huérfanos. Miguel se hizo fuerte en esa dureza. Aprendió a callar cuando le dolía, a sonreír cuando las lágrimas querían brotar y a ser invisible cuando la mirada de un adulto se posaba sobre él, temeroso de ser una molestia. A medida que crecía, se volvió más independiente, más solitario,
porque entendió que la vida no le debía nada y que nadie vendría a rescatarlo. Cuando Miguel cumplió 10 años, el orfanato cerró por falta de recursos, y los niños fueron dispersados en hogares que no siempre les daban lo que necesitaban. A él lo enviaron a vivir con una tía lejana, una mujer mayor que vivía en un departamento oscuro y frío. La tía no lo maltrataba, pero tampoco lo quería. Le ofreció un techo y una cama, pero Miguel nunca sintió que perteneciera allí. Pasaba los días fuera, vagando por la ciudad, buscando algo que no sabía cómo nombrar. El sentimiento de desarraigo lo acompañaba a todas partes, como una sombra que no lo dejaba en paz. La calle se convirtió en su hogar. Con el tiempo, Miguel dejó de contar los días que pasaban entre las paredes de edificios rotos, bancos de parques y cafeterías, donde las personas apenas notaban su presencia. Donde los temas notaban su presencia. Para la gente de la ciudad, Miguel era un niño más en el mar de niños callejeros que pedían limosna, dormían en las aceras o se alimentaban de lo que los demás dejaban atrás. A veces, pasaba por grupos de turistas que se tomaban fotos con las torres del Empire State de fondo, sin darse cuenta de los rostros de los niños que vivían en la sombra de esos monumentos. Nadie lo veía, nadie lo reconocía, y eso le daba una extraña sensación de libertad, pero también de soledad. Miguel nunca había conocido la calidez de un hogar. No sabía lo que era abrazar a un padre o sentirse seguro en los brazos de una madre. Había crecido rodeado de indiferencia, en una ciudad que parecía estar demasiado ocupada para preocuparse por los huérfanos, los pobres y los olvidados. La vida era una constante lucha por lo básico. Encontrar algo que comer, un lugar donde dormir, evitar las miradas de la policía y mantenerse a salvo de los demás niños que, como él, vivían en las calles. Pero, a pesar de todo esto, Miguel nunca dejó de creer que algo mejor podía llegar algún día. Dentro de él, había una chispa de esperanza que no se apagaba, a pesar de las adversidades. No sabía de dónde venía esa esperanza, ni cómo había logrado mantenerla viva. A veces pensaba que era un pensamiento irracional, algo que no tenía sentido en un mundo tan cruel. Pero algo dentro de su corazón le decía que no todo estaba perdido. A veces se sentaba en un rincón, con las manos en las rodillas, mirando el paso de las personas. Veía cómo las familias caminaban juntas, cómo los niños jugaban en los parques, cómo algunos adultos se sonreían entre sí, ajenos a su dolor, y pensaba, ¿por qué no yo? El rostro de Sofía Hernández le parecía lejano, tan distante como las estrellas. Nunca en su vida había imaginado que alguien como ella se fijaría en él, un niño de la calle sin más historia que la de sobrevivir. Había aprendido a mantenerse al margen, a no esperar nada de nadie, a no confiar en las promesas vacías que el mundo a veces ofrecía. Pero algo en ese momento, cuando la mujer se acercó a él con la mirada suave y el tono de voz cálido, hizo que su guardia cayera. Algo dentro de él se despertó, una pequeña llama que no había sentido en mucho tiempo, una conexión humana genuina. Miguel no sabía qué hacer con esa oferta. Nadie nunca le había ofrecido pasar un día con ellos, mucho menos alguien tan distinto como Sofía. Pero, al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que debía aceptar, que debía dejarse llevar por esa oportunidad que la vida le estaba presentando. No pensó en el peligro, ni en lo que podría esperar de esa mujer. Solo sintió una extraña necesidad de aceptar, como si fuera la única oportunidad de experimentar algo diferente, algo que no estaba relacionado con la lucha diaria por sobrevivir. Al principio, caminó junto a Sofía sin decir mucho. Sus pasos eran lentos, como si temiera que la oportunidad se desvaneciera. La mujer le habló con suavidad, pero él no respondió mucho. En su mente, las palabras eran confusas y ajenas a su mundo. Un mundo que se movía a un ritmo completamente diferente. Mientras caminaban, él se preguntaba si esta mujer, esta extraña mujer rica, realmente entendía lo que significaba vivir en las calles, lo que significaba pasar hambre, frío, soledad. Pero entonces miró a sus ojos, esos ojos que no reflejaban desdén ni indiferencia, y se dio cuenta de que tal vez Sofía era la primera persona en mucho tiempo que no lo miraba como un ser invisible. A medida que avanzaban, Miguel comenzó a relajar su cuerpo. La tensión que llevaba años acumulando empezó a desvanecerse poco a poco. Ya no estaba en las calles, rodeado de la indiferencia de los transeúntes. Ahora estaba caminando junto a alguien que lo veía. Aunque no entendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, algo dentro de él lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, como si no estuviera solo en el mundo.
Su vida había sido una serie de días grises, pero esa tarde, al caminar junto a Sofía, se sentía como si, de alguna manera, el sol hubiera decidido brillar, aunque solo fuera por un breve instante. La esperanza que nunca había dejado de latir en su interior comenzó a resurgir. Tal vez, solo tal vez, su vida podía ser diferente. La ciudad continuaba su ajetreo, las calles plagadas de gente que iba y venía, todos con sus propios pensamientos, problemas y sueños. Pero, para Sofía, el bullicio de la ciudad parecía haberse desvanecido, como si todo se hubiera detenido alrededor de ella. Su mirada estaba fija en Miguel, el niño que se encontraba frente a ella, con sus ojos grandes y penetrantes, su rostro marcado por la vida dura que le había tocado vivir. Sofía no podía evitar preguntarse cómo un niño tan pequeño había llegado a este punto, cómo se había visto obligado a vivir en las calles, sin hogar ni familia, solo con su soledad y el hambre como compañía. Sofía, a pesar de tener toda la riqueza que una persona podría desear, no era feliz. Había conseguido todo lo que muchos sueñan: una carrera exitosa, una fortuna imparable, una vida rodeada de lujos y comodidades. Pero en su corazón había un vacío, un abismo que ni todo el dinero del mundo podía llenar. En los últimos meses, su enfermedad había avanzado de manera alarmante, y los médicos ya le habían dado un diagnóstico sombrío. La vida, que alguna vez había parecido tan brillante, ahora se le desmoronaba. La tristeza y el miedo se habían apoderado de ella, y el futuro no parecía tener esperanza. Pero en ese momento, al ver a Miguel, algo cambió. Aquella mirada pura y llena de esperanza que él le ofreció la conmovió profundamente. Era como si él estuviera, a su manera, pidiendo ayuda, pidiendo un propósito. Sofía no entendía del todo por qué lo sentía así, pero algo dentro de ella le dijo que este niño podía ofrecerle algo que no había encontrado en años, una razón para seguir adelante. Una razón para dejar de pensar en su enfermedad, en la muerte que acechaba, y pensar en algo más grande que ella misma. El silencio se alargó entre ellos mientras Sofía tomaba aire, con la mente llena de pensamientos confusos y sentimientos encontrados. No estaba acostumbrada a acercarse a los demás de esta manera, no era algo que hiciera habitualmente. Sin embargo, en ese instante, Sofía sintió que debía hacer algo, algo que le ofreciera una salida a la oscuridad que sentía dentro de sí misma. Tal vez, pensó, si podía darle a este niño algo que nunca habría tenido, un hogar, una familia, el amor de una madre, podría de alguna manera salvarse a sí misma también. Sofía se agachó un poco para quedar a la altura de Miguel. Con su voz suave, pero llena de emoción, le preguntó: ¿Cómo te llamas? La pregunta era simple, pero tenía el peso de toda la vulnerabilidad que sentía en su corazón. Miguel la miró, desconcertado, como si no estuviera seguro de cómo responder. Era la primera vez que alguien le preguntaba algo tan personal, algo que no fuera una simple orden o una indiferencia. Miguel, dijo finalmente, sin mostrar muchas emociones, solo la desconfianza natural que había aprendido a tener hacia las personas. Sofía lo observó por un momento más, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y desesperación. Este niño, tan joven, tan lleno de vida a pesar de todo lo que había tenido que enfrentar, le ofrecía una oportunidad, una última oportunidad para redimir algo dentro de ella. Se dio cuenta de que no podía dejarlo ir, de que no podía dejar que este momento se desvaneciera sin intentar algo, sin hacer algo que pudiera marcar la diferencia. Algo que le devolviera el propósito, aunque solo fuera por un día. Con una mirada seria, pero al mismo tiempo llena de desesperación, Sofía finalmente formuló la petición que cambiaría la vida de ambos. «Miguel», dijo casi en un susurro, «¿te gustaría ser mi hijo por un día?» La pregunta quedó suspendida en el aire, como una promesa a medio cumplir, una oferta que sonaba extraña pero también inquebrantable. «Solo por un día, finge ser mi hijo, y te daré todo lo que puedas desear, un hogar, una familia, todo». Las palabras de Sofía flotaron entre ellos, y el tiempo pareció detenerse mientras Miguel las procesaba. Era una oferta tan inusual, tan extraña, que por un momento no sabía qué pensar. Miguel había aprendido a desconfiar de los adultos, había vivido suficiente para entender que las promesas a menudo eran vacías.
que las palabras no significaban nada si no iban acompañadas de acciones. En su corta vida, había sido engañado muchas veces y ya no podía confiar en las personas. ¿Cómo iba a creerle a una mujer rica que decía querer que fuera su hijo, aunque solo fuera por un día? ¿Qué ganaba ella con eso? ¿Qué ganaba ella con eso? ¿Por qué lo elegía a él? A pesar de sus dudas, algo en el fondo de su corazón le decía que debía aceptar. Algo en los ojos de Sofía, esa mirada perdida, esa mezcla de desesperación y necesidad, le hacía pensar que no era una simple mentira. Ella no parecía estar jugando. Había algo real en sus palabras, algo que iba más allá de las promesas vacías que los adultos solían ofrecer. Quizás, pensó Miguel, solo por esta vez podía confiar. Después de todo, ¿qué tenía que perder? ¿Volver a la calle, donde todo era gris y solitario? ¿O dejar que esta mujer lo tratara como un hijo, aunque solo fuera por un día? Miguel tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. Era un niño, pero a veces, la vida lo había hecho sentir como si fuera más viejo de lo que realmente era. Había aprendido a evaluar las situaciones, a leer entre líneas, a entender los gestos de las personas. Sin embargo, esta vez, su intuición le decía que debía aceptar la oferta. Sin pensarlo demasiado, asintió lentamente como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su destino. «¿Sí?», respondió con voz baja pero firme. «Sí, quiero ser tu hijo, aunque solo sea por un día». Sofía no pudo evitar que una lágrima escapara de sus ojos. Aunque no lo dijo en voz alta, sintió una mezcla de alivio y emoción. Por fin, alguien había aceptado su oferta. Alguien había visto la vulnerabilidad que ella escondía. Alguien había entendido que por un momento, ella también necesitaba ser cuidada. No sabía cómo iba a funcionar, ni qué pasaría después, pero en ese instante, Sofía sintió que, por fin, había encontrado algo en lo que valía la pena invertir su tiempo y energía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo tenía sentido. Miguel la miró, y por primera vez algo en su rostro cambió. No era solo la mirada de un niño perdido, sino también la de alguien que había dado un paso hacia lo desconocido. Un niño que, por un día, iba a tener algo que nunca antes había experimentado: el amor y el cuidado de una madre, aunque fuera ficticio, aunque fuera por unas horas. Sofía extendió la mano, y Miguel, después de un breve momento de vacilación, la tomó. Era un gesto simple, pero con un significado profundo para ambos. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever. Un lazo que, aunque breve, cambiaría sus vidas para siempre. La petición de Sofía, tan inusual y tan llena de desesperación, había marcado el comienzo de una nueva etapa, una que los llevaría a descubrir no solo la importancia de la familia, sino también lo que significaba ser verdaderamente visto, ser amado, aunque solo fuera por un día. Cuando Sofía y Miguel salieron juntos de la calle en la que se había cruzado su destino, no había manera de saber qué rumbo tomarían sus vidas. El día, que para ambos parecía estar marcado por la desesperación y el vacío, comenzaba a transformarse en algo que ninguno de los dos había anticipado, un destello de algo cercano a la felicidad. Aunque ambos sabían que lo que estaban viviendo no era real, no era la vida que debían llevar, ese breve momento de alivio les ofreció algo invaluable: un respiro, pronto. Un escape del dolor que, de una forma u otra, los había consumido hasta ese punto. Sofía miró a Miguel mientras caminaban juntos, su mano todavía sujeta a la suya, como si temiera que él pudiera desvanecerse en el aire. Miguel, con su rostro aún marcado por las huellas de una vida difícil, parecía deslumbrado por la diferencia tan abismal entre su mundo y el de Sofía. La ciudad, con su bullicio y su caos, se desvaneció detrás de ellos cuando se subieron a un coche de lujo, el motor rugiendo suavemente mientras avanzaban por las calles limpias y ordenadas de la zona exclusiva. El sol brillaba sobre ellos, y por un momento, Sofía se permitió imaginar que el niño que tenía a su lado era realmente su hijo, que ella era una madre que cuidaba a su familia con amor y devoción. Por un día, al menos, podría jugar a ser alguien diferente. El trayecto en coche fue silencioso, aunque no incómodo. Miguel miraba por la ventana, atónito ante las vistas que no podía imaginar. Había visto lujo antes, pero nunca de cerca, nunca tan tangible, tan cercano. Dice,
Pasiji, Kirisalemiada sabía en ti, en Ikalama seguirán. Paseo nuona humo, cantan kiblesar. Desde el asiento del coche, veía cómo las calles se volvían más verdes, cómo las casas pasaban de ser simples apartamentos a mansiones adornadas con jardines perfectamente cuidados. En su pequeño mundo, en su vida de lucha y supervivencia, nunca habría imaginado que alguien como él podría estar tan cerca de ese tipo de vida. Finalmente, llegaron a la mansión de Sofía, un palacio de mármol y cristales que se alzaba majestuoso ante sus ojos. Y no condemos de la muerte de la carcas, y ya de que curnas de sus un pompese que siomo, izado, daviganes. El edificio era tan grande que parecía un castillo, con columnas blancas que sostenían un techo en el que el cristal brillaba a la luz del sol. Las escaleras de mármol en la entrada, con barandales dorados, daban una sensación de opulencia desmesurada. Cada rincón de la casa estaba adornado con objetos de arte, muebles finos y decoración sofisticada. Pero para Miguel, lo más sorprendente no eran los lujos materiales. Era la tranquilidad, la paz de ese lugar. Había llegado de la calle, de la dureza, del frío, del hambre, y ahora se encontraba en un lugar lleno de luz, de calidez, de silencio. Un lugar donde no había necesidad de pelear, de esconderse, de temer por el mañana. Sofía lo miró, observando cómo sus ojos se agrandaban con cada detalle que percibía. La sonrisa que se asomaba en su rostro se veía genuina, aunque también triste. Sabía que esta ilusión solo duraría un día, que después Miguel regresaría a la calle, a su vida de soledad y desamparo, y ella volvería a su triste realidad, a su enfermedad, a la sensación de que su tiempo en el mundo estaba contándose por horas. Pero, en ese preciso momento, todo eso no importaba. Solo importaba el niño que tenía frente a ella, un niño que parecía encontrar consuelo en un lugar que jamás pensó conocer. «Ven», le dijo suavemente tomando su mano con ternura mientras lo guiaba hacia el interior. «Voy a mostrarte algo». Sofía lo llevó a través de los pasillos de la mansión hasta el baño principal, donde, con una delicadeza que contrastaba con la rudeza que el niño había experimentado hasta ese momento, lo ayudó a despojarse de sus ropas sucias y rotas. Unisamos, contentado de su la faciate, una de nuevo a despojarse de sus ropas sucias y rotas. Miguel no protestó, aunque su incomodidad era evidente. Nadie nunca lo había tocado con tanto cuidado. Nadie había mostrado tanta compasión en sus gestos. En la calle, la gente lo miraba con desdén. Algunos lo ignoraban, otros lo maldecían, y algunos incluso se burlaban de su apariencia. Pero Sofía lo trataba como si fuera su igual, como si fuera alguien que merecía ser cuidado. El agua caliente del baño lo envolvió, y Miguel se sumergió en la experiencia como si fuera algo mágico. Nunca antes había sentido una ducha tan lujosa, tan placentera. El agua caía sobre su piel, quitando las huellas de la calle, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel cerró los ojos y permitió que el calor lo relajara. El simple acto de estar limpio, de sentirse limpio, era un lujo que nunca imaginó que experimentaría. Mientras se secaba con una toalla suave y esponjosa, miró a Sofía, que lo observaba desde una distancia con una mezcla de ternura y tristeza. «Te ves diferente», le dijo ella con una sonrisa tímida, mientras lo ayudaba a ponerse una ropa nueva que le había comprado. La ropa, limpia y cómoda, le quedaba bien, aunque aún se notaba que Miguel no estaba acostumbrado a ese tipo de prendas. Por un instante, él se sintió especial, como si fuera alguien importante, como si este día fuera real, como si realmente fuera su hijo, como si el amor que Sofía le brindaba no fuera una mentira, sino algo genuino. La tarde continuó con una comida en la gran mesa de la mansión. Sofía había hecho preparar un festín. La mesa estaba llena de platos exquisitos, carnes asadas, ensaladas frescas, pan recién horneado, y dulces de todo tipo. Miguel, acostumbrado a comer lo que podía conseguir en la calle, se sintió abrumado ante la abundancia. No sabía por dónde empezar. Sofía le ofreció un asiento en el lugar principal de la mesa, donde normalmente se sentaba ella. No hubo palabras al principio, solo el sonido del cuchillo y el tenedor, el ruido suave de la comida, siendo cortada y llevada a sus bocas. Y, por un momento, Miguel olvidó la dureza de su vida, olvidó la rabia y el dolor que había sentido durante años. Solo sentía la calidez de una familia, aunque solo fuera por unas horas. Comieron lentamente, sin apresurarse, como si el tiempo no fuera importante.
En el rostro de Miguel brillaba una sonrisa que Sofía no había visto en mucho tiempo. Estaba agradecido por cada bocado, por cada gesto amable, y por cada palabra de Sofía que lo trataba con una dulzura que él creía reservada solo para los niños que vivían en otras realidades. Durante esa comida, Miguel se sintió importante, valioso, amado, aunque solo fuera por un día. Al final de la comida, Sofía lo miró, y él la miró de vuelta. Los dos sabían que todo esto era una mentira. Sabían que, al final del día, todo volvería a la normalidad. Miguel regresaría a la calle, y Sofía seguiría enfrentando su enfermedad. Pero en ese momento, ninguno de los dos podía hablar de ello. Encantado, asustado con amistad amor su esposa solo hablé yo. El vacío en sus corazones, aunque siempre presente, se desvaneció por unas horas. Y, por un breve instante, ambos entendieron que la felicidad, a veces, solo puede existir cuando dos almas rotas encuentran consuelo en el otro, aunque solo sea por un día. Cuando llegó la noche y Miguel se preparó para irse, Sofía lo abrazó, una última muestra de cariño. La distancia entre ellos se había reducido durante el día, pero al final, ella sabía que tendría que dejarlo ir. Gracias, le dijo en voz baja, por darme este día. Miguel, con una sonrisa que no era del todo feliz, simplemente asintió. El día había sido una felicidad falsa, pero también había sido quizás el más genuino que alguno de los dos había vivido en mucho tiempo. Y aunque sabían que el mañana traería consigo el regreso a la cruda realidad, en sus corazones quedó una chispa de algo más, algo que ninguno de los dos había imaginado, la posibilidad de que, tal vez, la verdadera felicidad no estaba en Safio. Entonces él me estaba encarnada mona nomados esta mañana de ciudad. Lo que poseían, sino en lo que podían ofrecerse mutuamente. La noche se deslizaba suavemente, bañando la mansión en una luz tenue y dorada, como si el tiempo quisiera, por un momento, concederles a ambos una tregua. Después de la cena, cuando el último bocado de postre fue consumido, y las tazas de café quedaron vacías, Sofía y Miguel se acomodaron en el elegante salón. Contragato. La mansión, con su decoración lujosa, su entorno lleno de paz, parecía un mundo completamente ajeno a la realidad en la que Miguel vivía todos los días. En el aire se respiraba una calma extraña, una tranquilidad que, por primera vez en mucho tiempo, parecía envolverse en la fragilidad de la vulnerabilidad. Miguel, aún con la mente atónita por todo lo que había vivido en tan solo un día, miró a Sofía esperando ver qué pasaría a continuación, sin saber que aquella noche sería diferente. Sofía, por su parte, había estado callada durante un largo rato, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para abrir su corazón. Aunque el ambiente acogedor de la mansión parecía estar diseñado para la relajación, un aire de melancolía llenaba la sala, como una sombra silenciosa que se deslizaba sin ser vista. Sofía no sabía por dónde empezar. Había esperado tanto tiempo para hablar con alguien, para abrir su alma, pero a menudo se sentía incapaz de hacerlo. Después de todo, las personas a su alrededor siempre la veían como alguien inalcanzable, como la mujer perfecta que lo tenía todo. Sin embargo, nunca se había sentido tan vacía, tan desconectada de sí misma. Finalmente, fue Miguel quien rompió el silencio. Sus ojos, llenos de curiosidad y algo de inocencia, se posaron en Sofía. Aunque no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, intuía que había algo más en ella, algo que escapaba a la fachada de lujo y éxito que había mostrado durante todo el día. Miguel, con su naturaleza observadora, pudo percibir que Sofía, a pesar de su exterior de fortaleza, llevaba una carga invisible, una que no era tan fácil de identificar. Sofía, sintiendo la mirada de Miguel, se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando la verdad, el peso de su vida, las emociones reprimidas, la ansiedad por la soledad y la desesperación por encontrar un propósito más allá del dinero y el estatus, comenzaban a desbordarse en su corazón. Sabía que ese momento de vulnerabilidad, aunque aterrador, era quizás la única oportunidad para liberarse, para enfrentar la verdad
y de alguna manera, reconciliarse con la vida que había llevado. ¿Sabes, Miguel?, comenzó Sofía. Su voz suave, casi imperceptible, como si temiera que las palabras no pudieran soportar el peso de la emoción. Nunca supe lo que es ser madre. La gente me ve como una mujer exitosa, pero mi vida está vacía. He pasado tanto tiempo trabajando, acumulando riquezas, alcanzando metas, que nunca supe lo que era realmente importante. Nunca he tenido una familia, ni un hogar lleno de amor. Siempre estuve sola, rodeada de gente que solo me veía como una figura pública, como una empresaria exitosa. Nadie se preocupó por cómo me sentía realmente, por lo que deseaba en mi corazón. Miguel, aunque aún demasiado joven para comprender completamente las complejidades de la vida de Sofía, escuchaba en silencio. A pesar de su corta edad, su capacidad para percibir el dolor y la tristeza era profunda. Había aprendido a leer las emociones en los rostros de las personas, a notar los gestos y las miradas que hablaban más que las palabras. Y ahora, frente a él, Sofía parecía completamente diferente de la mujer que lo había recibido con lujo y compasión horas antes. La mujer exitosa que había dado órdenes, que había mostrado generosidad, ahora era una figura vulnerable, rota por dentro, alguien que había perdido su camino en medio de todo lo que la vida le había dado. ¿Sabes, Miguel?, continuó Sofía, sin apartar la vista de él. Tengo todo lo que el dinero puede comprar: mansiones, autos, ropa de diseño. Pero la única cosa que nunca pude conseguir es algo que no se puede comprar con nada de eso. Lo único que quiero ahora es sentir lo que se siente ser madre, aunque sea por un momento. No me importa que sea solo por un día. Nunca he tenido la oportunidad de tener una familia propia, de sentir ese amor incondicional. Siempre he soñado con eso, pero las circunstancias nunca lo permitieron. Ahora con mi enfermedad, sé que no me queda mucho tiempo, y lo único que anhelo es experimentar lo que tantas otras mujeres experimentan, aunque solo sea por unas horas. Solo por un día. Sus palabras colaron una tristeza profunda en el aire. La habitación, antes llena de luz cálida, pareció volverse más sombría, como si la verdad de Sofía pesara sobre todo. Miguel, que había estado escuchando con atención, sintió una extraña mezcla de compasión y asombro. Era evidente que Sofía no solo estaba luchando con la soledad, sino con una dolorosa sensación de fracaso. Todo lo que había logrado en la vida, todo lo que había obtenido a través de su trabajo arduo y su visión empresarial, había quedado vacío, opacado por la falta de lo que realmente importaba. Por un momento, Miguel no supo qué decir. Era un niño que había crecido sin padres, sin un hogar, y ahora se encontraba frente a una mujer que, a pesar de su éxito, sentía el mismo vacío que él. La vida de Sofía no era tan diferente de la suya en el fondo. Ambos estaban luchando con su propia soledad, sus propios deseos no cumplidos, aunque de maneras diferentes. «Es triste», dijo Miguel finalmente, su voz tranquila pero llena de una sabiduría que sorprendió a Sofía. «Tienes todo, pero no lo que realmente quieres. Y yo no tengo nada, pero al menos sé lo que es la necesidad. A veces uno cree que lo que le falta es lo que más desea, pero cuando lo consigue, no siempre se siente igual. No siempre es como uno espera». Las palabras de Miguel le llegaron profundamente a Sofía. No era un niño cualquiera. Su perspectiva, tan simple y tan pura, la hizo reflexionar sobre su vida de una manera que no había hecho antes. En su búsqueda constante por llenar el vacío que sentía, había olvidado la simplicidad de los deseos humanos más básicos: la conexión, el amor, la familia. Cosas que no se podían comprar con dinero ni lograr con éxito. Sofía sintió una mezcla de gratitud y tristeza por el niño que tenía frente a ella. ¿Cómo podía este niño, con tan poca experiencia, entender tantas cosas sobre la vida? ¿Cómo podía él ver lo que ella no había logrado ver hasta ahora? Sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser. «Lo sé, Miguel», dijo Sofía, su voz temblorosa. «Lo sé, pero en este momento, todo lo que quiero es sentir lo que es ser madre, aunque sea solo por un día. Y tú me has dado eso. Me has dado la oportunidad de vivir algo que nunca imaginé que experimentaría. Por eso te estoy agradecida». Miguel la miró por un largo rato sin decir nada. A veces no era necesario decir algo en respuesta. A veces, el silencio compartido entre dos personas con corazones rotos podía ser la respuesta más profunda. Ninguno de los dos,
Tenía todas las respuestas, pero en ese momento, ambos se entendían de una manera que iba más allá de las palabras. Y eso, en sí mismo, era un consuelo. Sofía, con el corazón abrumado por la revelación, recostó su cabeza hacia atrás, mirando el techo de la mansión, como si buscara algo que no podía encontrar. La soledad, a pesar de la compañía, seguía siendo su mayor enemigo, pero al menos por esa noche había encontrado una chispa de lo que había estado buscando. Algo que, aunque fugaz, parecía suficiente para llenar el vacío, aunque solo fuera por un momento. «Gracias, Miguel», murmuró Sofía, con los ojos cerrados, permitiendo que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo se deslizaran por sus mejillas. «Gracias por darme un día que nunca olvidaré». Mientras Sofía hablaba, con su voz quebrada y su mirada perdida en pensamientos profundos, Miguel, aunque joven, se sumió en un mar de recuerdos que no le pertenecían, pero que lo habían formado. No podía evitar compararse con la mujer que tenía frente a él, tan llena de lujos, rodeada de cosas materiales que a él le eran completamente ajenas. Sofía, en su vulnerabilidad, le había mostrado un lado de la vida que Miguel solo había soñado en contadas ocasiones. Sin embargo, al mismo tiempo, la visión de Sofía, sus palabras y su sufrimiento, desataron en Miguel una cadena de pensamientos sobre su propia vida, sus propias luchas, sus propias pérdidas. Miguel había crecido en un mundo donde las sombras eran más familiares que la luz. Desde que tenía uso de razón, las calles fueron su hogar, y el asfalto frío, su cama. Recordaba a sus padres, o al menos, lo que quedaba de los recuerdos borrosos de cuando aún estaban con él. La imagen de su madre, que siempre lo abrazaba con ternura, la de su padre, que lo levantaba en sus brazos y lo hacía reír con sus bromas, ya no formaba parte de la realidad. Fue todo un suspiro, una chispa de amor que se apagó demasiado rápido. La vida les arrebató todo a una edad temprana, y Miguel quedó a la deriva, huérfano, vagando por calles que nunca dejaron de ser frías y despiadadas. Las personas que pasaban a su lado lo miraban como si fuera parte del paisaje, como si su presencia no tuviera mayor importancia que la de una piedra en el camino. A lo largo de los años, Miguel se había acostumbrado a ser invisible. Nadie lo veía realmente. Nadie lo escuchaba. Las madres que paseaban con sus hijos no lo miraban. Los trabajadores que se apresuraban a sus oficinas no lo veían. Las parejas que caminaban de la mano no se detenían para preguntarle si necesitaba algo. Nadie quería ver lo que había debajo de las ropas sucias, la piel curtida por el sol y el frío, los ojos que habían visto demasiado para una persona tan joven. Miguel no pedía mucho. Solo quería que alguien, alguna vez, lo mirara y lo reconociera como una persona, como un ser humano que sentía, que tenía miedo, que soñaba. A veces en su mente, Miguel soñaba con una vida diferente, un hogar cálido, una cama donde dormir sin miedo a que lo despertaran los gritos de borrachos en la calle o el sonido de los perros callejeros buscando comida. Soñaba con una madre que lo abrazara, con un padre que le enseñara a andar en bicicleta o que lo llevara al parque. Soñaba con ir a la escuela, con tener amigos, con comer 3 veces al día sin preocuparse por de dónde vendría la próxima comida. Pero esos eran solo sueños, sueños que sabían que jamás se cumplirían. La realidad, la cruel realidad, era que la calle era su único refugio, y que su vida no sería más que una cadena de luchas diarias por sobrevivir. No había espacio para sueños, ni para esperanzas. Solo había espacio para la supervivencia. El día en que Sofía lo encontró, sentado en la esquina de la calle, había sido otro día cualquiera. Como siempre, estaba rodeado de ruidos y de prisa, con personas caminando sin mirarlo, sin saber siquiera que existía. Pero esa tarde, algo fue diferente. Sofía se acercó a él, y por un momento, Miguel se sintió visto. No era solo una mujer rica que se compadecía de un niño de la calle. No. En los ojos de Sofía había algo más. Había curiosidad, había una búsqueda, una necesidad de contacto genuino. Y cuando le ofreció ser su hijo por un día, Miguel no lo pensó 2 veces, no porque creyera en su bondad, sino porque, por un breve momento, vio en su propuesta algo que rara vez experimentaba. La posibilidad de pertenecer a algo, de tener un lugar, aunque fuera solo por unas horas. Ahora,
Mientras escuchaba las confesiones de Sofía, las lágrimas en los ojos de ella, las palabras que hablaban de soledad y vacío, Miguel no podía evitar sentir una extraña conexión. Aunque sus vidas parecían completamente diferentes, en el fondo, sentía que ambos compartían algo común: el dolor de la soledad. Sofía, con todo su dinero y su éxito, era tan solitaria como él. Ella, al igual que él, había vivido una vida vacía, rodeada de riquezas pero sin amor, y aunque no podía entender completamente su sufrimiento, Miguel sentía que había algo en su corazón que la unía a él. Ambos se sentían perdidos en mundos que no los comprendían. Ambos luchaban con la ausencia de lo que realmente querían en la vida. Miguel se apoyó en el respaldo del sofá y cerró los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos de su vida pasaran frente a él. Recordó las noches frías en las que se refugiaba en un rincón oscuro, cubriéndose con periódicos rotos, los días en que pedía limosna sin saber si comería o dormiría bajo un techo seguro. Recordó el sonido de los autos, la gente que lo ignoraba, las peleas por un pedazo de pan, la rabia que sentía cuando veía a otros niños jugar con sus padres mientras él se quedaba atrás, en las sombras. Recordó los rostros de otras personas en la calle, algunos igual de rotos que él, otros simplemente indiferentes, como si la calle les hubiera arrancado toda esperanza. Pero a pesar de todo, Miguel nunca dejó que esa rabia lo consumiera por completo. Había algo en su interior, una chispa de esperanza, de fe, que nunca desapareció. Siempre creyó que, de alguna manera, las cosas podían mejorar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día. A veces, cuando se sentaba solo, en silencio, miraba las estrellas y se preguntaba qué sería de su vida si algún día alguien lo rescatara, si alguien lo viera como una persona, no como una sombra más. Y esa tarde con Sofía, parecía que ese sueño podía ser real, aunque solo fuera por un día. Sin embargo, Miguel sabía que todo eso era una fantasía. A la mañana siguiente, todo terminaría. Sofía volvería a su mundo de lujo, y él volvería a la calle. Y aunque había disfrutado de la calidez de su hogar por unas horas, aunque había sentido la sensación de ser importante, de ser amado, sabía que la vida real era mucho más cruel. Era una ilusión que se desvanecería con el amanecer. Él no era el hijo de Sofía, no pertenecía a ese mundo. Por eso, mientras Sofía le hablaba, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿qué sería de él cuando todo eso terminara? ¿Qué sería de él cuando todo eso terminara? ¿Qué sería de él cuando volviera a la dura realidad de las calles? El sol se alzaba con fuerza al día siguiente, pero no era solo la luz del amanecer la que iluminaba la habitación de Sofía. La atmósfera estaba impregnada de una extraña sensación, un aire denso de despedida que lo envolvía todo. La casa, que tan solo unas horas antes había sido un escenario de risas, de una felicidad casi ilusoria, ahora parecía fría, vacía, como si nunca hubiera sido un hogar, solo un lugar de paso para un encuentro fugaz entre dos almas rotas. Sofía caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, sus ojos fijos en el suelo, sin saber qué hacer con las emociones que la invadían. Por un día, ella había tenido la oportunidad de ser madre, y por un día había dado y recibido el amor que había creído perdido. Pero ese amor, tan intenso, tan sincero, parecía destinado a desvanecerse, como todo en su vida, como todo lo que había tocado alguna vez. Estaba sentado en la sala de estar, con su chaqueta nueva, las ropas que Sofía le había dado la víspera, mirando pensativo el vacío que ahora se sentía a su alrededor. La comida que había comido, el calor del hogar, la risa que había compartido con ella, todo eso parecía irreal. Se sentía en medio de un sueño del que pronto despertaría para regresar a su realidad, a la fría, solitaria y cruel realidad de las calles. Aún podía recordar la mirada de Sofía cuando le hablaba, la ternura con la que lo trató, el afecto que le había dado. Algo en él se había roto, y al mismo tiempo, se había reconstruido. No quería que ese día terminara, no quería que todo acabara. Sabía que la mañana siguiente, como siempre, las calles lo reclamarían, lo devolverían a su lugar en el mundo. Sofía se acercó a Miguel, con una carta en sus manos. Sofía se acercó a Miguel, con una carta en sus manos. Era un gesto que,
Por más generoso que fuera, no podía evitar hacerla sentir vacía, como si todo lo que había dado careciera de valor. En su mente, ella se repetía una y otra vez que su dinero, su riqueza, no podían darle a Miguel lo que realmente necesitaba. Él no era un niño que pudiera ser rescatado solo con dinero. Sofía quería ser más, mucho más. Quería darle el amor que nunca le había dado a su propio hijo, pero le dolía saber que no podía darle esa felicidad de manera permanente. Lo que ofrecía ahora era una despedida, una carta con una promesa escrita en ella, una promesa que sonaba vacía a sus propios oídos. «Te he dejado algo», dijo Sofía, con la voz quebrada. «Es para ti, un coche, una suma de dinero, y la promesa de que te ayudaré a salir de las calles. Quiero que tengas una vida mejor, Miguel. Quiero que puedas vivir sin tener que luchar por cada pedazo de pan. Quiero que tengas un futuro lejos de este lugar». Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y confusión. Sofía había sido tan generosa con él, más de lo que él hubiera esperado. Sin embargo, algo en su corazón se rebelaba contra esa oferta. ¿Qué significaba realmente ese dinero para él? ¿Podría realmente cambiar su vida? No lo sabía, no lo sabía. Lo único que sabía era que ese día, esa experiencia, había sido mucho más que cualquier cosa material. El abrazo, las palabras, el momento de felicidad compartida, eso era lo que él realmente necesitaba. Eso era lo que le había dado fuerzas para seguir adelante. «No necesito eso», dijo Miguel con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «No necesito dinero ni un coche. Solo necesito que me recuerdes. Que recuerdes que existí, aunque sea por un día. Eso es lo único que quiero, Sofía. No quiero más. No quiero que me saques de las calles, ni que me cambies la vida. Solo quiero que me recuerdes». Las palabras de Miguel golpearon el corazón de Sofía con una fuerza indescriptible. ¿Cómo podía un niño que había crecido en la miseria pedir algo tan simple, tan puro? Ella, con su vida llena de lujos y riquezas, había perdido de vista lo que realmente importaba. Había estado buscando soluciones materiales, pensando que el dinero podría comprarlo todo, cuando lo que Miguel realmente necesitaba era algo mucho más intangible, algo que no podía ser comprado: el reconocimiento, el afecto genuino, la humanidad. Un día entero de amor, un día de ser visto y reconocido por lo que realmente era, sin etiquetas, sin prejuicios. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. No sabía si esas lágrimas eran de tristeza, de arrepentimiento o de algo más profundo. Tal vez eran lágrimas de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de darle a Miguel lo que ella misma había anhelado durante toda su vida: el contacto humano, la cercanía, la conexión. En un mundo donde ella estaba rodeada de personas interesadas en su riqueza, donde las relaciones se medían por lo que uno podía ofrecer, ella nunca había experimentado una conexión tan genuina, tan desinteresada. Miguel, con su corazón puro y su humildad, le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Y, en ese momento, Sofía entendió algo que no había comprendido hasta entonces. No se trataba de lo que tenía, de lo que podía darle a otros. Se trataba de las relaciones humanas, de la conexión real, de la capacidad de dar y recibir amor, de ser visto y valorado por lo que uno es. «Te recordaré, Miguel», dijo Sofía, abrazándolo con fuerza, como si quisiera retener ese momento para siempre. «Te recordaré siempre, y nunca olvidaré lo que me has dado, lo que me has enseñado. Gracias por hacerme ver lo que realmente importa». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sofía y Miguel permanecieron allí, abrazados, sin que importara el mundo exterior, sin que importara el destino que los esperaba. Solo existían ellos dos. En ese momento, compartiendo algo que iba más allá de lo material, más allá de las palabras. Era una conexión humana que desbordaba todo lo que ambos habían vivido hasta entonces. Finalmente, Miguel se separó de Sofía, con una sonrisa tímida en su rostro. «No te preocupes», dijo. «Lo que hiciste por mí, no lo olvidaré. Y yo te recordaré siempre también, aunque ya no estemos juntos». Sofía, con el corazón lleno de emoción y gratitud, le dio una última mirada antes de que él se fuera. Mientras Miguel se alejaba, su figura comenzaba a desvanecerse en la distancia, pero en el corazón de Sofía, esa conexión no desaparecía. Esa conexión no desaparecía. Era una verdad que se quedaría con ella para siempre. A veces, los vínculos más profundos no se forman a través de lo que podemos dar,
sino a través de lo que somos capaces de recibir de los demás, de la humanidad que compartimos en nuestros momentos más vulnerables. Miguel caminó por la puerta y desapareció en las calles, pero Sofía sabía que, a pesar de la separación, el impacto que había tenido en su vida nunca se desvanecería. Y tal vez, solo tal vez, esa breve conexión, ese día de amor y humanidad, le había dado lo que más necesitaba: la posibilidad de encontrar algo real en su propio corazón, la oportunidad de ver más allá de las riquezas y la fuerza para reconstruir su vida, aunque fuera desde un lugar diferente. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la habitación de Sofía, creando una atmósfera suave y silenciosa que contrastaba con la tormenta de pensamientos que se agitaban dentro de su mente. Los días se sucedían uno tras otro, pero para ella, cada uno parecía un suspiro más cerca del final. Su enfermedad, esa sombra constante que había estado persiguiéndola durante tanto tiempo, ahora se manifestaba con una claridad aterradora. Cada dolor, cada fatiga, cada síntoma de agotamiento físico, la recordaba que su tiempo estaba contándose, que la vida, en su forma más tangible, estaba desvaneciéndose de su alcance. Sin embargo, había algo diferente en ella desde su encuentro con Miguel. Una chispa, un destello de algo más grande que la enfermedad, algo que ni el dinero ni el éxito pudieron darle en todos esos años. La enfermedad seguía siendo una constante, pero en lugar de paralizarla, la idea de que cada día era un regalo la había cambiado. Ya no veía los días con la desesperanza de alguien que no tiene nada que esperar, sino como una oportunidad de experimentar lo que verdaderamente importaba. La gente a su alrededor la veía distinta. Había algo en su mirada, algo que los demás no podían identificar, pero que ellos percibían, algo que transmitía una calma profunda, un tipo de paz que no se adquiría a través de la riqueza ni el poder, sino a través de algo mucho más intangible: la aceptación de la vulnerabilidad, de la finitud de la vida, de lo efímero de la existencia. Sofía había dejado atrás la urgencia de acumular bienes materiales, las lujosas cenas, los viajes a lugares exóticos, las fiestas de gala con las que solía rodearse para llenar los vacíos de su alma, ya no la llamaban. En su lugar, había comenzado a encontrar consuelo en cosas simples, en gestos pequeños, en aquellos momentos que antes había ignorado por su prisa por lograr más, por ser más. Empezó a agradecer el sol que entraba por la ventana cada mañana, la calidez de una taza de té, el sonido del viento que agitaba las hojas de los árboles fuera de su ventana. Cada uno de esos pequeños detalles, que antes pasaba por alto, se volvieron fuentes de paz para ella. En medio del dolor físico, había algo de belleza en los momentos cotidianos que antes no había apreciado. La memoria de Miguel seguía viva en su corazón. Su rostro, su sonrisa tímida, su voz resonaban en su mente. Y sobre todo, la mirada de Miguel, esa mirada sincera y llena de una humildad que no había encontrado nunca en el mundo de los poderosos, le recordaba que había algo más grande que la lucha por el éxito y la fama: el simple acto de ser humano. La experiencia de haber tenido un hijo, aunque solo por un día, aunque fuera en un sueño efímero, había abierto una puerta en su alma que Sofía no sabía que existía. Había aprendido a ser más vulnerable, a permitir que sus emociones fluyeran sin restricciones, a no temer mostrar su humanidad. Miguel le había dado más de lo que cualquier cantidad de dinero o logro profesional había podido ofrecerle en toda su vida. Sin embargo, a pesar de este cambio interno, la espera de su inevitable despedida seguía siendo su sombra constante. En las noches solitarias, cuando el silencio se adueñaba de la casa, la realidad de su enfermedad volvía a ella con una fuerza abrumadora. Las visitas al médico, los análisis, las consultas, ya no eran solo una rutina, eran la confirmación de lo que ya sabía en su interior. Aunque se había reconciliado con la idea de su muerte, eso no significaba que fuera fácil. La soledad seguía acechando. Y cada vez que sentía una ola de debilidad física, la certeza de que su tiempo se estaba agotando la hacía sentirse más vulnerable. Pero había algo que Sofía sabía con certeza: ya no le tenía miedo a la muerte. Había llegado a aceptar que su vida, con todo lo que había sido y no había sido suficiente. La oportunidad de haber sentido el amor de Miguel, aunque solo por un día,
era algo que no se borraría de su corazón. En ese día fugaz, había experimentado una felicidad que el dinero nunca podría darle, y aunque su vida no había sido perfecta, había aprendido a ver la belleza en los momentos sencillos, en las conexiones humanas que no dependían de lo material. El tiempo, que antes le había parecido un enemigo, ahora le parecía un compañero silencioso, una corriente que fluía constantemente a su alrededor, pero que ya no la arrastraba con la misma fuerza. Sofía había aprendido a detenerse, a respirar profundamente y a estar presente en su vida. Ya no estaba tan preocupada por lo que vendría después. En su lugar, se centraba en el aquí y el ahora. Sus pensamientos se volvían más serenos, más tranquilos, y aunque sabía que la enfermedad estaba avanzando, ya no luchaba contra ella. Aceptaba lo que la vida le había dado, y de alguna manera eso le daba paz. A veces, pensaba en Miguel, y en cómo habría cambiado su vida si hubiera tomado el dinero, si hubiera aceptado la ayuda que le había ofrecido. Pero no se lamentaba por eso. Sabía que, en su corazón, Miguel había encontrado algo mucho más valioso que cualquier suma de dinero o bien material. Había encontrado su lugar, aunque solo fuera por un breve instante, en el corazón de alguien que lo había visto, que lo para ver por sus asientos gigantes en cada sonrisa. Escuchaba fue en breve alguien que lo había visto, había querido, que lo había tratado como a un hijo. Y eso era suficiente. Las semanas pasaron lentamente, y cada día era más evidente que su cuerpo ya no respondía como antes. Pero Sofía no se rendía, no se dejaba consumir por el dolor. En sus momentos más tranquilos, cuando la fatiga la vencía y la soledad parecía demasiado fuerte, cerraba los ojos y pensaba en Miguel, en la mirada que él le había dado, en el amor puro que él había compartido sin esperar nada a cambio. Esos recuerdos se convirtieron en su refugio, en la luz que iluminaba su camino en medio de la oscuridad. A medida que los días avanzaban, Sofía comenzó a sentir que había cumplido con su propósito en la vida. Había tocado el corazón de alguien, y en ese acto, en esa simple muestra de humanidad, había encontrado su propia redención. Ya no necesitaba más. El dinero, la fama, los logros, todo eso era tan irrelevante ahora. Lo único que importaba era el amor que había experimentado, y en ese amor había encontrado la verdadera paz. Aquel día, mientras miraba el horizonte desde su ventana, Sofía comprendió que la vida es fugaz, que nada es eterno, pero que los momentos verdaderos, los que compartimos con los demás, son los que perduran en el corazón. Sabía que el fin estaba cerca, pero ya no le temía. Sabía que había vivido lo que necesitaba vivir, había experimentado lo que el alma realmente necesita: la conexión, el amor incondicional, la aceptación. Y aunque su cuerpo se debilitaba cada vez más, su alma se sentía más ligera, más en paz. Había dejado un legado más valioso que cualquier riqueza material. Había aprendido a ser madre, aunque solo fuera por un día, y eso para ella era más que suficiente. Los días se acortaban, y Sofía sentía que la inevitable despedida estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Su cuerpo, ya exhausto por la enfermedad, parecía no resistir más. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado profundamente. A pesar de la fragilidad de su condición, Sofía había encontrado una fuerza renovada, un propósito que la mantenía viva, incluso si fuera solo por un poco más de tiempo. Había entendido que, en la vida, lo único que realmente perdura son las huellas que dejamos en el corazón de los demás, las conexiones que tejemos con aquellos que cruzan nuestro camino. A lo largo de su vida, había sido una mujer que había tenido todo lo que el dinero podía ofrecer: casas, autos, ropa de lujo, joyas deslumbrantes. Pero ahora sabía que todo eso no significaba nada. Lo que realmente le importaba, lo que había aprendido a valorar en los últimos meses, era la experiencia de ser verdaderamente humana, de sentir, de conectar, de dar y recibir amor. Y esa comprensión, esa transformación en su interior, le dio el valor necesario para llevar a cabo una última acción, un último gesto que se quedaría grabado en la memoria de Miguel, un regalo final que, aunque materialmente pequeño, representaba lo más grande que ella podría ofrecerle: el legado de su amor. Sofía, a pesar de su creciente debilidad, comenzó a preparar todo cuidadosamente. Se aseguraba de que cada detalle estuviera en su lugar. Quería que ese día fuera perfecto,
que Miguel tuviera una última muestra de lo que había sido para ella. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos dorados, Miguel llegó a la puerta de su hogar, tan humilde como siempre, pero con una sonrisa que nunca había perdido, a pesar de las adversidades de la vida. El reencuentro fue emotivo. Sofía lo miró como si lo viera por última vez, y aunque sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, había algo en su rostro que transmitía paz, una paz que no había conocido antes. Miguel, al entrar, sintió un aire de tristeza, pero también de gratitud, como si ambos supieran que este momento era especial, que el tiempo que compartieron ya no era solo una ilusión, sino un verdadero acto de amor. Sofía lo abrazó con una ternura que solo una madre podría ofrecer, y en ese abrazo, Miguel sintió todo lo que Sofía no había podido expresar con palabras: el amor, el agradecimiento, el deseo de que él tuviera un futuro lleno de esperanza. «Quiero que vivas mejor que yo», dijo Sofía, su voz suave, pero firme. «Quiero que sepas que fuiste el hijo que siempre soñé tener, aunque solo haya sido por un día». Miguel, quien jamás había imaginado recibir algo tan valioso, miró a Sofía con asombro. Las palabras de ella le calaron hondo, mucho más de lo que pudo haber anticipado. Durante ese día, en el que todo parecía rodeado de una atmósfera de despedida, Sofía le ofreció algo mucho más grande que cualquier regalo material. Le entregó su corazón, su amor incondicional, y la promesa de que, aunque la vida los separara, siempre llevaría una parte de ella consigo. Sofía lo condujo hacia una mesa, donde, cuidadosamente envuelto en un sobre de papel dorado, estaba lo que había preparado para él: una carta que, al ser leída, lo marcaría para siempre, no solo por lo que decía, sino por el peso emocional que llevaba consigo. La carta era simple en su forma, pero profunda en su contenido. En ella, Sofía le reconocía como su hijo, algo que él jamás habría esperado, ni siquiera en sus sueños más lejanos. En palabras sencillas, ella le decía que siempre sería su hijo, que él era la razón por la que su vida había tenido un propósito, aunque fuera en ese breve lapso de tiempo. La carta contenía también una pequeña suma de dinero, no mucho, pero suficiente para darle a Miguel una oportunidad de comenzar una nueva vida, lejos de las calles. Sofía sabía que, por más que el dinero no fuera lo más importante, sería una herramienta que podría darle la posibilidad de cambiar su destino, de empezar de nuevo, lejos de la lucha diaria por la supervivencia. Pero lo más significativo de todo era el reconocimiento que le otorgaba. La carta no solo era un gesto de generosidad material, sino un testimonio de su amor, un testimonio de que él había dejado una huella imborrable en su vida. Miguel, con las manos temblorosas, desdobló la carta lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras, las cuales, aunque sencillas, eran profundamente poderosas. Nunca había imaginado que alguien como Sofía, una mujer de tanto poder y riqueza, podría considerarlo su hijo. Y menos aún después de todo lo que había vivido. Su corazón latía con fuerza, mientras una mezcla de gratitud, tristeza y esperanza se apoderaba de él. Estaba agradecido por la oportunidad de haber sido parte de la vida de Sofía, por haber compartido aquel día de felicidad fugaz. Pero también sentía tristeza, porque sabía que esa felicidad era algo que no duraría, que estaba a punto de perder algo que jamás volvería a tener. ¿Por qué? Fue lo único que Miguel pudo preguntar, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué me diste todo esto, Sofía? Sofía sonrió débilmente, su rostro iluminado por una luz cálida, como si el sol de la tarde estuviera reflejando su alma. «¿Por qué, Miguel?», dijo con suavidad. «Aunque nunca pudimos tener lo que yo hubiera querido, aunque nuestra historia no sea perfecta, tú me enseñaste lo que realmente importa. Me enseñaste a ser madre, aunque solo por un día. Y quiero que, cuando me recuerdes, sepas que no estuviste solo, que siempre fui tu madre, aunque fuera en este breve tiempo». Miguel, con lágrimas que caían sin control, abrazó a Sofía con fuerza. No le importaba que su ropa estuviera desgastada, que sus manos estuvieran sucias. Ese abrazo era todo lo que necesitaba. Y en ese abrazo, él entendió algo fundamental. No importaba cuánto tiempo tuviéramos en este mundo. Lo que realmente importaba era cómo elegíamos vivir ese tiempo. Cómo elegíamos amar y ser amados. La tarde pasó lentamente, pero de una manera diferente a las otras. No había más palabras, solo un entendimiento profundo entre ambos.
Sofía estaba en paz. Miguel había encontrado su lugar en el corazón de alguien que le dio lo más valioso que podía ofrecer: el reconocimiento, el amor incondicional, la esperanza de un futuro mejor. Y aunque ambos sabían que este sería su último encuentro, ambos también sabían que este era el final perfecto para una historia que, aunque breve, había dejado una huella profunda en sus vidas. Deja una huella profunda en sus vidas. Al final de la tarde, cuando la luz del sol ya comenzaba a desvanecerse, Sofía miró a Miguel por última vez. En sus ojos brillaba algo más allá de la tristeza. Una paz profunda, una aceptación de que había dado lo mejor de sí misma. Y en los ojos de Miguel, a pesar de la tristeza por la despedida, también había algo nuevo, una esperanza renovada, una nueva oportunidad para vivir. El tiempo, como siempre, siguió su curso imparable. Los días pasaron, las estaciones cambiaron y la vida continuó sin detenerse. Pero para Miguel, el mundo ya no era el mismo. Sofía había partido, dejándolo con una sensación de vacío que no podía llenar, pero también con algo que la enfermedad de su corazón nunca podría arrebatarle: un legado de amor, un recuerdo imborrable que había marcado un antes y un después en su vida. El hombre que una vez había sido un niño invisible, perdido en las calles, ahora llevaba consigo una parte de alguien que lo había visto como su hijo, aunque solo por un día. Y ese día, ese único y fugaz día, había transformado su existencia. Sofía falleció poco tiempo después de haber entregado su carta, después de haber hecho su última promesa, y aunque su partida fue silenciosa y sin grandes ceremonias, dejó una huella profunda en todos aquellos que la conocieron. Pero el mayor impacto fue en Miguel, quien se encontraba en una situación diferente a la que había vivido antes de conocerla. La promesa que Sofía le había hecho no era algo que se pudiera cumplir con dinero, ni con objetos materiales. No se trataba de una deuda pendiente, sino de una lección de vida: ser amado, ser visto, ser reconocido por quien realmente era, un niño que, a pesar de su sufrimiento y soledad, tenía una capacidad infinita de soñar. Después de la muerte de Sofía, Miguel no regresó a las calles como si nada hubiera pasado. Había algo en su alma que lo impulsaba a seguir adelante, a buscar un futuro mejor. Recordaba la carta que Sofía le había dado, las palabras que le dedicó, y el amor que nunca pensó que recibiría. Aunque las dificultades no desaparecieron de inmediato, algo dentro de él había cambiado. Ya no se veía a sí mismo como un niño olvidado por el mundo, como alguien que solo existía para pedir limosna o robar para sobrevivir. Ahora, Miguel tenía un propósito: vivir una vida que honrara la memoria de Sofía, de la mujer que, aunque solo por un día, lo había visto como su hijo. Miguel guardó la carta cuidadosamente. Cada palabra escrita por Sofía se convirtió en su mantra, en la razón de su resiliencia. Las cartas, como los recuerdos, se pueden arrugar, se pueden doblar, pero su esencia nunca se pierde. En ella, Sofía le había dejado más que un mensaje de afecto. Le había legado la confianza en sí mismo, la creencia de que merecía algo más que la miseria. Le había mostrado que la vida podía ofrecer algo más allá de las calles y el sufrimiento. Aunque había sido un acto pequeño en el gran esquema de la vida, ese día había representado un cambio radical en su perspectiva. El primer paso de Miguel hacia una vida diferente no fue fácil. No contaba con educación formal, ni con un sistema de apoyo, pero algo dentro de él lo empujó a buscar oportunidades. La carta de Sofía, siempre en su bolsillo, fue su recordatorio diario de que él no estaba solo. Al principio, pasó noches durmiendo en refugios y trabajando en cualquier oficio que pudiera encontrar: limpiador, mensajero, incluso jardinería. Cada día era una lucha, pero al final del día, cuando su cuerpo estaba agotado y su mente se sentía sobrecargada, Miguel encontraba consuelo en la idea de que Sofía no había mentido. Había sido importante para ella, incluso si solo por un día. Poco a poco, las oportunidades comenzaron a aparecer. Un hombre de negocios, dueño de un pequeño restaurante, notó la dedicación y la honestidad de Miguel. Le ofreció trabajo como ayudante en su cocina, y aunque el salario era bajo, para Miguel significaba un avance significativo. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, se sentaba en un rincón del restaurante con su carta en la mano, leyendo nuevamente las palabras de Sofía.
Era como un ritual. Recordaba sus últimos momentos juntos, la mirada cálida de Sofía y el amor que le había entregado. Esa carta, con sus palabras de aliento, seguía siendo su guía. La vida en la cocina del restaurante no era fácil. Las largas horas, los gritos de los jefes, el sudor y el cansancio. Pero Miguel sabía que la lucha valdría la pena. Un día, después de varios años de trabajo arduo, Miguel recibió una oportunidad inesperada. El hombre de negocios que lo había contratado decidió retirarse y vender el restaurante. Antes de irse, le dejó a Miguel las llaves del local y una pequeña carta. «Tú tienes algo más que habilidad en la cocina, Miguel», escribió. «Tienes un corazón de oro, y eso es lo que más vale en este mundo». Esa noche, cuando Miguel leyó las palabras del hombre, no pudo evitar sentirse abrumado. El ciclo de su vida había dado un giro inesperado. El niño que alguna vez estuvo perdido en las calles, ahora tenía un lugar que le pertenecía, una empresa que era suya, y lo más importante, el respeto que nunca había recibido. El restaurante que una vez fue solo un sueño lejano, ahora se convertía en la base sobre la cual construiría su futuro. Sin embargo, Miguel nunca olvidó de dónde venía. Aunque sus circunstancias habían mejorado, la pobreza de su infancia seguía siendo una parte fundamental de su identidad. A menudo, cuando cerraba el restaurante por la noche, miraba el horizonte y pensaba en Sofía. Sabía que ella estaría orgullosa de él, de cómo había transformado su vida a partir de un solo encuentro. Siempre le rendiría homenaje, manteniendo vivo su recuerdo y transmitiendo la lección más importante que Sofía le había dado, que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar, en el amor que puede ofrecer. Los años pasaron, y Miguel se convirtió en un hombre respetado en la ciudad. Su restaurante comenzó a prosperar, y pronto, gracias a su ética de trabajo y su corazón generoso, las personas comenzaron a verlo no solo como un empresario exitoso, sino como un símbolo de esperanza. Miguel, el niño que había sido rechazado por la sociedad, ahora era un referente de lo que se puede lograr cuando se tiene determinación y, sobre todo, cuando se es capaz de amar. Con el tiempo, Miguel encontró algo más que éxito. Encontró una familia. Adoptó a 2 niños, huérfanos como él lo había sido, y les ofreció un hogar lleno de amor y cuidado. Aunque nunca podría reemplazar a Sofía, sabía que en sus corazones viviría su legado. Ellos, como él lo había hecho en su juventud, recibirían la oportunidad de ser algo más que su circunstancia. En el ocaso de su vida, Miguel miraba atrás con gratitud. El camino no había sido fácil, pero el viaje había valido la pena. Sofía había sido la chispa que había encendido su fuego interior, y aunque ya no estuviera en este mundo, su amor seguía siendo una presencia constante en su vida. Ella le había dado el regalo más grande de todos, la creencia de que merecía algo mejor, que era digno de ser amado, y que, por un día, había sido importante. Miguel nunca olvidó aquel día, y aunque el tiempo lo había cambiado, su corazón seguía intacto, lleno de amor, esperanza y gratitud. La vida después de Sofía había sido difícil, pero también había sido hermosa. Y aunque ella ya no estaba a su lado, siempre la llevaría con él, en su alma y en su corazón, como su madre, la madre que nunca tuvo, pero que siempre soñó tener.